Amén. Y vamos a compartir la palabra de Dios. Primeramente quisiera orar para que Dios esté hablándonos y que su Espíritu Santo esté moviéndose, que podamos despojarnos de todas las cosas, ideas, rollos que traemos. ¿Cuántos saben que a veces venimos a la iglesia y nos vamos igual? Porque estamos a veces pues, no sé, tenemos broncas, tenemos problemas, ya estamos enojados, estamos pensando en campamento de jóvenes, o estamos pensando, en el mejor de los casos, o estamos pensando en otra cosa, pero que este tiempo Dios nos quiere hablar. No es la intención humana, no es la intención de una persona, es Dios mismo, amén. Así que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque el día de hoy nos permites conocerte y saber quién eres y poder experimentarte. Yo te quiero pedir que tu presencia, tu Espíritu Santo nos acompañe y que podamos salir de este lugar diferente, Señor, con un entendimiento y sobre todo con una transformación en nuestro interior distinta, Señor. Te quiero pedir que tú estés sobrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Quisiera empezar con una pregunta. ¿Cuántos aquí alguna vez les ha dolido la cabeza? A ver, ¿a quién levanta su mano? ¿O a quién nunca dice, no, yo no sé qué es eso? Yo no sé qué se siente eso de doler. Ok. Normalmente, ¿qué hacemos cuando nos duele la cabeza? Vamos a tomarnos una, quejarse, dice la hermana. Vamos a tomarnos una aspirina, ¿no? Eh, Podríamos orar, pero pues ya ven, nos traicionó nuestra realidad. Dijimos, bueno, pues tomarnos una aspirina. Eh, ¿Cuántas veces les ha pasado que te tomas aspirina y nada? ¿Qué decimos cuando eso sucede? ¿Eh? ¿Nos sirve? ¿Pero qué decimos? ¿Es que esta pastilla no qué? ¿Nos sirve o qué más? Bueno, pero no funciona. ¿Eh? No me hizo efecto. ¿Sí hemos usado esa frase o no? No me hizo efecto, o sea, como que, esa pastilla ya está chafa, no me hizo efecto. Si esa pastilla tendría que, de alguna manera, hacer algo para que me dejara de doler la cabeza, pero no me dejó de doler la cabeza, entonces pues me voy a tomar otra que es más potente y que, a ver si es así, me hace efecto, ¿verdad? Bueno, quiero tener este ejemplo de la medicina porque ¿cuántos saben que cuando nosotros recibimos el Evangelio, la palabra de Dios, el mensaje de salvación, tiene que hacer, o el mismo mensaje tiene un efecto, ¿sí o no? Tiene un efecto. Y es más, hasta en la palabra de Dios y se ha estudiado que esa situación o la cruz, vaya, o el acontecimiento que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario produce algunos efectos en nosotros, ¿verdad? Esto se le conoce como las 7 doctrinas de la cruz. Esos son los efectos que causa. Es decir, nosotros, ¿alguien se sabe las 7 doctrinas de la cruz o conoce alguna de las 7? A ver, díganme una. Regeneración, reconciliación, van 2. Justificación, van 3. A ver, esperen, a ver, déjenme irlas tachando para qué. Justificación, ¿verdad? Quedamos. Regeneración también. ¿Qué más? Ahorita sustitución, ahorita vamos a hablar, porque en sí no es de las 7, pero lo explicamos ahorita. Eh, a ver, justificación, regeneración, por ahí escuché redención, ¿sí? O me lo inventé yo ahorita, bueno, ya les soplé. Reconciliación, faltan 3. Santificación, faltan 2. No, ya. Expiación, sí, ¿verdad? Y propiciación. Eso es todo, Benny. Yo sé que tú tienes un doctorado en 7 doctrinas de la cruz. Grace me lo dijo. Este, entonces esas son las 7. La obra de sustitución son estas 7 doctrinas de la cruz. La obra sustitutiva.
En sí la sustitución no es una doctrina como estas siete, pero es la obra sustitutiva de estas siete doctrinas. ¿Ok? ¿Estoy siendo claro? Ok, entonces se supone que, pues nosotros estábamos, ya sabemos, ¿no? En nuestros pecados, en el descontrol, en el desenfreno, en la disolución, en el chisme, en todo eso. Y Jesucristo se cruza en nuestras vidas y entonces nosotros nos arrepentimos, creemos en el Evangelio y entonces ese Evangelio tiene que tener un efecto. El efecto ya leímos que son estas siete obras que hace la cruz, ¿verdad? Y entonces, pero regresando al ejemplo del medicamento. En teoría, cuando tú te tomas o haces ese efecto, tiene que haber una evidencia. O sea, es decir, cuando te tomas el medicamento, ¿cómo supiste que no te hizo efecto? Porque me seguí sintiendo mal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros experimentamos el Evangelio en nuestras vidas, y es algo explosivo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nos transforma, que nos cambia, cambia el corazón, cambia los pensamientos, cambia nuestra simiente de pecado, cambia nuestra visión del mundo, hace un buen de cosas. Ese es el efecto. Pero tiene que haber, ¿qué? Evidencias o frutos. Evidencias o frutos. ¿Están de acuerdo? Si no, pues como que la otra vez me gustó mucho el ejemplo del pastor, ¿no? De un trabajador que no llegó a su trabajo un día y se presentó al siguiente y, oye, ¿por qué no llegaste ayer? Ah, es que me atropelló un tráiler y por eso no llegué. Y ahorita llegaba así todo así sin fracturas, ni rasguños, ni nada. ¿Qué? Me atropelló un tráiler y por eso no. Es imposible. Es decir, la obra de Dios forzosamente tiene que hacer algo en nosotros, tiene que transformar. Hace rato decía la hermana Mati, yo compartí que viví muchos años de mi vida haciendo, pero nada de eso me llenó hasta que el mensaje del Evangelio fue tan fuerte, tuvo un efecto tan real en mi vida que entonces ahora me salgo a las calles y comparto el Evangelio y gritando en un megáfono y diciendo Jesucristo es la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es uno de los tantos efectos que debe hacer el Evangelio en nosotros? O la evidencia de ese efecto. ¿Cuáles son las evidencias de ese efecto? Santidad. Ok, sí, la santificación y somos santos. Ok. Amando a otras personas. Antes no amabas a nadie. Predicando del Evangelio, ok. Muy bien, hermana Laura. Paz. Exacto. O sea, decir, ya, no importa este mundo porque hay algo eterno que me está esperando, ¿verdad? También uno de los efectos es que tenemos ahora la inquietud, por así decirlo, el decir, híjole, como que tengo que orar. Pero ya no es como que alguien te diga, oye, ¿no oraste hoy? Estábamos la otra vez evangelizando y estábamos ahí pasando por un mercado de comida y un niñito, como de unos 5 años por ahí. Abuela, ¿no oraste? Me dice a su abuela. Ay, ay, sí, ¿verdad? Perdón. Eh, Es decir, el efecto que hace el mensaje del Evangelio es que despiertan nuestros sentidos espirituales. Antes no orábamos, ¿o sí orábamos? Le pedíamos a Dios cosas, ¿no? Pero a mí me gusta decir este ejemplo, o sea, el hecho de que tú le pidas algo a alguien y te responda, no quiere decir que te lleves o que tengas una relación con esa persona, ¿o sí? Entonces puede ser que, porque la gente a veces así piensa, no, no es que yo le pido mucho a Dios y Él me ha respondido. Y entonces ellos se sienten que Dios y ellos son, no, pues son los mejores amigos, son cuatísimos. Pero no quiere decir que el hecho de que hayamos en algún momento hecho una oración, en algún momento pedirle algo, nos hace sus hijos o nos hace que tengamos una relación con Dios. Es decir, el efecto del Evangelio en nosotros lo que hace es despertar nuestros sentidos espirituales. Antes no alabamos a Dios. ¿Cantar alabanzas? ¿Para qué cantar alabanzas? Yo mejor canto las de
Ya saben quién, el que se les vino a la mente. ¿Quién se les vino a la mente? No nos digan. Pero ahora yo he entendido lo que Jesús ha hecho en mí, entonces lo quiero alabar. Lo quiero alabar. O sea, ya nadie me dice, órale, alaba a Dios. No, yo lo alabo por lo que Él ha hecho en mi vida, ¿verdad? Yo voy a la iglesia y no es porque, ay, ahora pues ya en vez de ir a misa, pues voy a la iglesia. Ni modo. No, yo quiero conocerlo. ¿Estoy siendo claro? Entonces debe haber un efecto y debe haber una evidencia de ese efecto. Y precisamente la evidencia de ese efecto es un fruto. Es el fruto. Ahora, está bien interesante porque vamos a leer la primera escritura. No hemos leído la palabra de Dios. Me decir, hermanos, no estás sacando esas ideas de tu mente. Juan 15, 4 y 5, y después el 16. Juan 15, 4, 5, y después el 16. Dice, permaneced en mí, ¿y qué? Y yo en vosotros. Como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora el 16, 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, ¿cuándo se ha leído alguna vez esta escritura? Y entendemos el concepto. Yo quiero creer, si no lo entendemos, ahorita vamos a entenderlo, pero yo quiero entender que, o quiero pensar que entendemos este concepto. Jesucristo es la vid. ¿Saben? Todos aquí saben lo que es la vid, una vid. Seguro, ya como que algunos no respondieron. ¿Qué es una vid? El árbol de la uva. ¿A cuándo les gustaba mucho antes el árbol de la uva, el fruto del árbol de la uva? Pero no las uvas, lo que pasaba después cuando se fermentaban esas uvas, ya fermentadas, ya nos gustaba el fruto de la vid. Bueno, dice aquí la palabra de Dios, yo soy la vid. ¿Y quién se refiere que es Él? Jesucristo es la vid. ¿Ok? Dice, y ustedes son los pámpanos o los sarmientos o las ramas, vaya. Ustedes son las ramas. Una rama, así solita, pues no puede producir nada. Pero si una rama está pegada al árbol y el árbol tiene raíces y recibe agua y todo lo que tiene que recibir, entonces obviamente esa rama, por naturaleza, por un efecto natural, va a traer uvas. ¿A cuándo les gustan las uvas? Hasta ahí ya nos quedamos, ¿eh? Ya no podemos que nos guste más de ese proceso de las uvas. Nos gustan las uvas. Entonces dice, y el concepto es claro, ¿no? O sea, si ustedes logran permanecer en mí y si yo permanezco en ustedes, entonces el efecto, la consecuencia va a ser que ustedes van a llevar fruto. Y ese fruto va a ser un fruto permanente. No se va a acabar ese fruto. Y suena lógico, ¿o no suena lógico? Si Dios es el que produce todo, Jesucristo es el que produce todo, entonces la otra vez me acuerdo que el hermano se le decía, si la semilla es buena, ¿estamos de acuerdo? Si el árbol está sano y es bueno y el árbol es Jesucristo, entonces lo natural, lo normal es que se produzca fruto, ¿ok? Pero ahora, ¿qué es el fruto? ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros produzcamos? Porque después en el 16 leemos que dice así, ¿no? Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y los elegí con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, que ustedes lleven fruto. Ese fruto permanezca y todo lo que ustedes le pidan al Padre, Él se los va a dar. Entonces, ¿cuál es la intención de este fruto? ¿Qué es este fruto? ¿O cuál es el fruto del cristiano? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál es el fruto de un hijo de Dios? ¿Cuál es el fruto de un cristiano? ¿Cuál es el fruto de
¿Alguien que permanece en Jesús y Jesús permanece en él? Alcanzar a más personas, ¿ok? Esa es una parte. ¿Qué más? Ser luz, parte importante también. ¿Qué más? En verdad que sí quiere tener de repente un sonidito de grillo. ¿No les conté esa historia? En la secundaria tenía un compañero que se llamaba, me acuerdo mucho su nombre, Germán. Y cuando el profesor preguntaba algo y nadie sabía, él sabía hacer un silbidito de grillo. Entonces ahí lo veías así con su... no sé cómo hacerlo, ¿no? Pero era muy gracioso. ¿Alguna otra idea? El fruto del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo con eso? Lo leemos en Gálatas. ¿Cuántos han leído el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuántos se lo saben? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 gajos tiene este fruto. ¿A cuándo les gustan las naranjas? ¿Cuándo saben que tienen gajos? O las mandarinas. O las toronjas, esas no nos gustan, ¿no? Pero bueno, a la gente rara sí. Eh, a la gente rara sí, a la gente en común casi no les gusta. En el consumo normal, que nosotros lo vemos diario en el trabajo, en comparación de la naranja con la toronja, pues es sumamente distinto. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que los 9 componentes del fruto del Espíritu Santo los conocemos, ¿verdad? Pero quiero ir precisamente a la lectura que dio el hermano a hacer en las ofrendas y dije, híjole, ya me lo va a spoilear el mensaje. Vamos a Mateo 5, pero quiero que vayamos o que leamos únicamente el versículo 20. Mateo 5:20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ok? Esa escritura como que dices, híjole, como que incomoda, ¿no? Como que los fariseos siempre cumplían, o sea, nunca se equivocaban, eran casi, casi perfectos, eran como robotcitos humanos que se sabían toda la Biblia, que y entonces dice aquí Jesús, porque no lo dice cualquier persona, pero dice Jesús, que mi justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Y es que había un concepto, había una idea. ¿Cuál era esta idea? Bueno, ellos pensaban, los judíos pensaban y piensan hasta la fecha, que el cumplimiento de la ley traía justicia, ¿verdad? ¿Sí lo sabían? Si no lo sabían, lo escucharon aquí primero, por compañerismo que está en el camino. Ellos pensaban eso. Que el cumplimiento de la ley, que el seguir los mandamientos y las ordenanzas de la ley iba a traer como la evidencia y como el fruto la justicia. Pero ¿qué es justicia? Es interesante este concepto porque precisamente el Señor Jesucristo se encarga de, a través de dar de 6 ejemplos, de ver cómo la ley no te hace justo. ¿Qué es lo que nos hace justos? ¿Cuál es el efecto que nos hace justos? El sacrificio del Señor Jesucristo derramado a nosotros y que nosotros hemos puesto nuestra fe en ese sacrificio y entonces eso nos hace justos. Es decir, nuestra fe en Jesucristo nos justifica, pero tiene que haber una evidencia y un efecto de esa justificación. Es decir, no solamente digo, ya pongo mi fe en Jesús y soy la misma persona, solamente que ahora pues voy a la iglesia los domingos. Ya no digo tantas groserías, algunas que se me sale una que otra de repente, pero ya me porto bien, ya no voy a las fiestas, ya no hago tantas cosas malas que antes hacía. No es solo eso, tiene que haber una evidencia de esa justicia. Y entonces, en los siguientes versículos, el Señor Jesús empieza a hablar de esas evidencias. Dice, mira, no te sirve de nada, no es alguien justo el que no mates a nadie, pero odies a todos, o te enojes con todos, u ofendas a todos. Bueno, no todos, hermano, ¿cómo crees? Pues ya, no, ni modo que todos sería un amargado de lo peor. Bueno, está bien a tu vecino o a tu amigo.
o a tu ex amigo o a quien sea. Es decir, el acto externo no te hace justo, ¿verdad? Si tú le dices fatuo, si tú le dices necio, si tú le dices tonto, eso mismo es la misma dimensión, es el mismo grado. Y se sigue con los demás, ¿no? Mira, tú puedes decir, no, yo nunca he adulterado con nadie, yo soy fiel a mi esposa, etcétera. Pero pues eres bien morboso y estás bien lascivioso y pues por acá y por allá y andas de repente, ya estás con tus ojos bien viscos, ¿verdad? O tal vez no haces nada, sí, no haces nada, pero el cumplir la ley con actos no nos hace justos, no hace que tengas un dominio propio. ¿Quién hace que tengas un dominio propio? El Espíritu Santo. ¿Y cómo obtenemos el Espíritu Santo? Permaneciendo en Jesús. Toda medicina tiene un principio activo, ¿verdad? Yo no sé nada de eso, yo no estudié nada de eso, pero pues ahí ya ve que alguien ve dos, tres videos de TikTok y ya se siente experto, ¿verdad? Entonces ya con dos, tres videos de TikTok ya sé que el medicamento tiene un principio activo y el principio activo es lo que produce las reacciones químicas en nuestro cuerpo y que en los, etcétera, 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 ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el principio activo del efecto de el evangelio en nuestras vidas? Que Jesucristo permanezca en nosotros y nosotros en él. Y como lo decía el apóstol Pablo en Gálatas 5, que andemos, ¿qué? Andad, yo os digo andad, pues, ¿eh? En el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el principio activo, esa es la clave. Hermano, tú y yo podemos fingir ser amables. Tú y yo podemos fingir ser muy decentes. Tú y yo podemos tratar de imitar el fruto que produce el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema de nuestra imitación? Que no permanece. Que cuando alguien ya te cae mal, ese fruto se olvida. Tu amabilidad. Yo conozco mucha gente que habla muy suavecito. ¿Las conoces también? Ay, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Pero cuando algo le pasa a esa persona que habla muy suavecito y se enoja, pues ya no habla tan suavecito, ¿verdad? Es decir, no hay la cualidad humana de poder producir estos frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y entonces, ¿cuál es el punto del Sermón del Monte? ¿Cuál es el objetivo de las bienaventuranzas y de estos ejemplos después del divorcio? ¿Por qué la gente se divorcia? Por egoísta, ¿o no? Por egoísta. Porque no están dispuestos a sacrificar su vida, a negarse, a morirse, a decir, ¿sabes qué? Ya no vivo yo para mí, vivo para esa persona ya no vive para ella, vive para mí. Y entonces eso está como que muy radical, ¿verdad? Los juramentos. Ya jamás, 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 nunca, jamás, 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 Señor, te lo juro, voy a volver a escuchar una música mundana, jamás. Y al mes, sí, ya, fallé, volví a escuchar. El amor hacia los enemigos, ¿no? O sea, ¿a qué quiero llegar? No podemos nosotros producir esta justicia. No lo podemos hacer. Tú y yo somos incapaces, aunque nos esforcemos, aunque tengamos la cara que somos las personas más amables y cordiales y sonreamos a todo el mundo. No podemos. Somos incapaces de hacerlo. Es a través de permanecer en Jesucristo y Jesucristo permaneciendo en nosotros, siendo guiados por su Espíritu Santo, de la manera en que esta naturaleza divina, porque la naturaleza de Dios es el carácter de Cristo, el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, eso, ese fruto es el carácter de Cristo. Ese carácter tiene que estar en sus hijos, en nosotros. ¿Estoy siendo claro? ¿No vamos bien? Vamos a leerlo ahí, vamos a Gálatas. Digo pues, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne.
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? ¿De qué está hablando todo Gálatas? Porque se los trae bien jodidos, pobres de los Gálatas. Les echa una regañada el apóstol Pablo. La ley de Moisés. Entonces de repente ya estaban diciendo, no, mira, lo que te hace judío, perdón, lo que te hace justo es que te circuncides. Si tú te circuncidas, ya lo hiciste. Y dice, no, no, y precisamente los primeros 4 capítulos está argumentando de cómo no, cómo es que la ley no te hace justo. Y entonces, y en el último, en el 5 y el 6, lo que habla es cómo somos verdaderamente justos, andando en el Espíritu. Y hay una evidencia de que andamos en el Espíritu, y hay una evidencia de que no andamos en el Espíritu, evidentemente. Y esas son las obras de la carne, ¿verdad? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu es contra la carne, esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Ya tendrían que responder, hermanos. ¿Cuál ley? Eso, ya vamos bien. 24. Pero los que son de Cristo, ¿qué? Ya. Los que somos de Cristo, ya, la tenemos hecha. ¿Sí? Dice aquí, hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y me gusta mucho lo que viene, porque ¿qué es la verdadera espiritualidad? ¿Qué es ser espiritual? ¿Venir a orar todas las mañanas? Mm, es un parámetro engañoso. Porque alguien puede venir todas las mañanas a orar y aún así no hablar con su hermano que está enfrente en la iglesia. ¿Me voy a entender? No, y todas las mañanas está ahí sin falta y quién sabe qué ore, pero ora. Dios lo escuche, quién sabe. Pero el amor, que es el primer gajito que aquí nos menciona el apóstol Pablo, el amor, que es ágape obviamente aquí, o sea, es decir, es un amor incondicional, es un amor que te caiga bien, te caiga mal, le vaya a la Chivas, le vaya a la América, no importa, aún así lo tienes que amar. Ese amor no está, no existe, se esfuma. Entonces, la oración es buena, pero la oración nos tiene que llevar a esta realidad espiritual. ¿Quién es el espiritual? Dice ahí en el siguiente, en el 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, critícalo, júzgalo, dile, ay, ¿ya viste a su hijo está en las drogas? No, es que no sabe, no entiende. Pues ni viene a orar, pues ¿cómo vas a ver? ¿Ya viste a su esposo que ni siquiera viene a la iglesia? No, pues es que es bien manipuladora la hermana, por eso ni viene. No, si vemos que alguien está mal, si vemos que alguien no está, se equivocó, falló, lo que sea, que dice ustedes que son súper espirituales, restáurenle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, el fruto de un cristiano tiene un objeto. Es decir, alguien tiene que recibir ese fruto, tiene que ver ese fruto. ¿Quién es ese alguien? El prójimo. El prójimo. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tu iglesia, tu jefe.
tu compañero de trabajo, el mundo. Tienen que ver ese fruto. Ellos son los que tienen que recibir de nosotros, ¿qué? Testimonio, pero ¿qué es el testimonio? No, el fruto, el amor. O sea, si un compañero de trabajo que está enfermo, supongamos, dices, "Ah, ¿sabes qué? Te voy a dar yo un ride al médico y vamos a que te chequen. Ay, no, porque estoy muy ocupado y estoy haciendo muchas cosas, voy muy atrasado en mis lecturas y si no, mm". O sea, el objeto del fruto que debe generar un hijo de Dios es la gente. ¿Para qué? Ay, oye, es que yo, qué buena persona eres. No, no, no soy buena persona. Porque si yo no estuviera pegado a un árbol, ni te volteo a ver. ¿Estás enfermo? Y si me caes mal, hasta me daría gusto que estuvieras enfermo. Pero hay algo dentro de mí, hay algo a lo que yo estoy adherido y estoy pegado y que me está mostrando mi corazón y me está mostrando mi condición y me está transformando, que me hace amarte, que me hace servirte, que me hace entregarme por ti, que me hace responder, no como siempre respondo, todo enojado y que déjame en paz y no, con mansedumbre, con templanza, con dominio propio. ¿Y para qué? Es muy claro. En Mateo 5, poquito antes de lo que leímos en el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el objetivo, hermano. Tenemos que ser una nueva raza de seres humanos. Esa es la idea. Y no una raza como los fariseos, que se saben todo de memoria, pero al final no expresan nada. Ven a alguien leproso y dicen, no, este pecador inmundo. ¿Me doy a entender? ¿Estoy siendo claro? Pero aquí sucede algo bien curioso. ¿Qué es lo curioso que sucede? Que nosotros mismos ponemos obstáculos en esa transformación, en ese fruto. Nosotros mismos, por nuestra personalidad, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de comportarnos, por lo que sea, no permitimos que el fruto del Espíritu Santo sea manifiesto. No escuché decir a un pastor, híjole, es que a mí me cuesta mucho trabajo relacionarme con la gente. ¿Qué? Sí, no, es que me cuesta mucho trabajo hablar con ellos. Yo prefiero estar ahí solo y tímido y que, pues, entonces no seas pastor. Sugier, ya nada más regáñalos y ponlos ahí en su lugar y ya, no tengas contacto con ellos. Bueno, obviamente los sugiere tampoco tengas que hacer eso, ¿no? Pero eso es un chiste. Pero es decir, eh, que el pastor pues habla con la gente, se relaciona, oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Vamos a echarnos un café, vamos para allá, vamos para acá. Y si me cuesta mucho trabajo hacer eso, y digo, ay, qué difícil es porque el Espíritu Santo pues no ha hecho una obra en mi vida. Es decir, hay muchas cosas que a nosotros nos gustan. Es que me gusta estar solo, hermano, porque la gente siempre es un problema. Yo por eso estoy solo siempre. No le habla a nadie, no se meten conmigo, no me meto con nadie. ¿Qué crees? El segundo mandamiento es que ames a la gente, a las personas, que te involucres en sus vidas, no para juzgar, ni criticar, ni señalar, pero para edificar, para orientar, para llevarlos a Cristo, para invertir en ellos y que vean en ti algo distinto que no han visto en ningún otro lugar. Y que sea gracias a quién, a Dios, al Espíritu Santo morando en ti, porque nosotros mismos no podemos producir nada. Separados de mí, dice Jesús, nada, nada podemos hacer. ¿Te has encontrado con esos cristianos o tal vez tú has sido, no sé, están enojados? ¿O van a la iglesia todos? Yo trato de, digo, no quiero ser hipócrita, pero siempre que llego a la iglesia, pues tengo que ir con gozo a la iglesia. Tengo que ir con gozo a la iglesia. Hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Por qué?
Si antes de llegar a la iglesia me ven toda la gente de la tienda que está al lado, los que están así, los de los narcóticos anónimos que están en la esquina y todos, me ven todos enojados y no tengo ni a la iglesia. ¿Qué van a pensar? Uy, pues, está bien enojado, ¿para qué va a la iglesia? ¿Verdad? Todo así con su cara. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas. En verdad no saben cuántos años como mujer. Hermano, por favor, siéntese aquí. Ya vi que luego se agandallan de mi hermano Severo. Ya lo vi. Ya de repente el hermano Severo está aquí y voltea y ya no hay nadie. Ay, es que no me gusta. No nos gusta. Sí, no nos gustan muchas cosas, pero tenemos que ser transformados. Tenemos que ser cambiados. Tenemos que ganar a la gente, que crean en nuestro Dios, que sepan, que experimenten que nuestro Dios es bueno, es un Dios de gozo, es un Dios de amor, es un Dios de paciencia, es un Dios de misericordia. Que lo vean en nosotros y que no sea algo fingido, que no sea algo humano. Y yo sé, hermanos, que es difícil. Yo sé que es difícil. Yo sé que tenemos que reformatear muchas cosas de nosotros que nos han definido durante muchos años y que justifican muchas cosas de lo que somos o hemos hecho. Pero al final, si queremos ser espirituales, la obra del Espíritu Santo tiene que ser más fuerte que esos pensamientos, que esa forma de ser de nosotros. Tiene que moldearnos. Pedro lo entendió. Pedro el Bocotas, ¿verdad? El Bocón Pedro. Ah, que yo, que tú, que no, mira, todos se van a ir, yo no te voy a negar y tuvo que aprender. Todos tenemos que atravesar este proceso. Ayer hablaba con un hermano, hermano, es que lo importante, cuando usted quiera animar a alguien a hacer algo, lo importante es que esa persona reciba ese ánimo. Si tú quieres animar a alguien y sale regañado y todo, bueno, pues qué ánimo, ¿no? Tu motivación al decirle las cosas a alguien tiene que ser que la persona sepa que lo amas, que te interesa su vida, que te interesa su relación con Dios. No que le estás regañando y que le estás dando, ahora que entiéndele. No, tiene que haber una transformación en nuestro ser para que la gente glorifique a Dios. Tiene que haber una distinción en nuestras vidas de todos los demás a hijos de Dios. Y esa es la clave. ¿Cuál es el principio activo que damos? ¿Cuál es el principio activo de este efecto? Permanecer en Él. Permanecer en Él. Y Él en nosotros. El momento en el que pensemos que la tenemos hecha sin Él, el momento en el que estamos mal. Y a veces, hermano, a nosotros nos toca recibir corrección también, ¿verdad? Oye, estás mal. Pues tú también. Y tú 10 veces más. Pues sí, estoy mal, pero ¿no te ves tú? No importa. ¿Sí vemos? Hacemos ser transformados. Y cuando yo digo, chale, Señor, estoy bien lejos. Recuerdo sus palabras. Por eso leímos ese versículo, el 16, Juan 15, 16. No me eligieron ustedes a mí. O sea, nosotros no quisimos o escogimos ser cristianos. No, Dios a cada uno de ustedes los eligió. A cada uno de nosotros, Él nos eligió, Él nos vio, dijo, yo a ti te voy a usar, todo amargado, enojón y como seas, a ti te voy a usar y voy a transformarte para que expreses qué es ser un hijo de Dios y lleves fruto y ese fruto permanezca y así puedas ganar un alma y así puedas servir a los demás o hacer lo que sea para que lleven fruto y ese fruto permanezca. Y lo que más me da esperanza, y cualquier cosa que le pidan al Padre, Él
Se los va a dar. Híjole, Señor, es que yo tengo esta bronca. Ayúdame, cámbiame. Soy así y ya me di cuenta y no quiero cambiar y a veces pueden ser maldiciones familiares, ¿lo sabías? Una familia toda enojona, con un espíritu de ira gobernando en esa familia, en verdad. O un espíritu de depresión. Todos son apáticos en esa familia. Todos. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿qué te pareció todo? Padre, sí, estuvo muy bien. Y no, pues sí se ve que tienes el gozo del Señor en tu corazón y que hay cosas en nuestras familias que tenemos que identificar y romper y decir, Señor, ya no quiero más eso en mí. Quiero producir tu fruto. Quiero que la gente sepa que qué es ser un hijo de Dios. Quiero que sepan qué es ser justo. ¿Qué es ser justo? El matrimonio es esa, ese efecto, ¿ah? Ese medicamento que nos transforma. Y hay de dos, o te amargas o cambias. O te amargas o cambias. Y híjole, a veces somos bien necios. Yo soy bien necio. Es que es así. Estamos en la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Vamos a ponernos de pie. Nada más termino con esta problemática. ¿Por qué? Sobre todo en las familias. Cuando los hijos ven que sus papás no son, no reflejan nada de eso, ¿qué crees que piensan los hijos? Los hijos, eso ni funciona, nada más es pura hipocresía. Si yo veo que mi papá siempre está enojado y nunca nos habla, y mi mamá nunca nos hace caso, y en la iglesia sí, ahí está con todos saludando, y ¿vemos? O luego les hablan mal, ¿no? Le comentaba el pastor de un testimonio de una persona que con sus hijos se criticaba a todos. Sus hijos crecen y ¿qué crees? No, pues tienen un amor por la iglesia y por la gente y ganas de servirles y de entregarse. No, se van. Dicen, esto no funciona, esto no sirve. Y el problema es que esas personas son un foco de contaminación a la gente. Si el cristianismo es algo que no funciona, si el cristianismo es algo que no sirve, el cristianismo, etcétera, 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 pero porque nunca hubo una transformación, nunca hubo un fruto, nunca hubo ese efecto de ser un hijo de Dios, verdadero, real. Lo necesitamos, hermano. Yo por predicarlo no quiero decir, oh, hermano Israel, no, no, yo estoy bien lejos, bien lejos. Necesito. ¿Cuál es la clave? Permanecer en Él. Todos los días decidir y no todos los días, a cada hora, en cada momento. Porque cuando saben que las cosas pueden cambiar de un minutito a dos, necesitamos en todo momento permanecer. Vamos a orar. Vamos a hacer compromisos con Dios. Vamos a ser serios. Yo les decía a los hermanos allá en el norte, la simpleza de una persona, ¿han escuchado en los proverbios que la gente es simple o que habla del simple? Sí, sí lo han escuchado. El simple, este, ve venir el mal y como que bosteza, ¿verdad? Un cristiano simple es aquel que no cuestiona su propia vida, que da por hecho cosas. Dice, no, yo voy bien, ya la llevo. Mira, pues ya vine a todos los servicios. El otro sí está re mal, ese ni viene. Yo ahí voy. No, el simple es el que da por hecho. El simple es el que no se cuestiona. Pero el sabio, el prudente es el que constantemente viene delante de Dios y Señor, examíname.
¿Qué cosas en mi vida no he cambiado, no he querido cambiar y me sigo aferrando a mi pecado, o me sigo aferrando a mis ideas, o me sigo aferrando a mi forma de ser, o me sigo aferrando a yo, a yo, a yo? Cámbiame. En verdad esa palabra a mí me da esperanza. No me elegisteis vosotros a mí. Yo, Jesús dice, yo los elegí a ustedes. Dios te eligió, hermano. Dios te eligió a ti, a mí. ¿Nos eligió para qué? Oh, para que seamos muy buenas. No, para que llevemos fruto, para que la gente vea quién es nuestro Dios y le den gloria y quieran servirle y quieran entregar su vida a Él por nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a entonar una alabanza mientras mis hermanos entonan alabanza.